Vamos a nuestra lección número 8, con el tema la fidelidad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí delante de tu presencia y pedimos tu ayuda, tu guía, tu inspiración divina y tus propósitos cumplidos, Señor, en esta palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. La fidelidad de Dios. Vemos cómo la fidelidad es uno de los atributos de Dios. Y Dios, como un Dios fiel, es un Dios confiable. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad? Forma parte de su carácter. Deuteronomio capítulo 7, verso 7. ¿Qué le decía Dios al pueblo de Israel? Deuteronomio 7, 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos. Notemos la fidelidad de Dios. Él bendice a Israel porque así le plació. Y le dice, no te ha escogido Israel porque seas más que otros pueblos. Porque a veces como que se nos empieza también a nosotros a subir, ¿verdad? Pensando que Dios ha fijado sus ojos en nosotros porque somos muy especiales para Él. Pero ahí les dice, no te ha escogido Israel porque seas más que otros pueblos o te he escogido por ser superior a los demás. Pero ustedes eran los más insignificantes de los pueblos. Deuteronomio 7, 8. Sino por cuanto Jehová os amó, fíjense qué bonito, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí vemos dos puntos importantes. Número 1, ¿por qué los rescató de Egipto? Por cuanto Jehová los amó, ¿verdad? Y número 2, quiso guardar el juramento que hizo a sus padres. Por esa razón. Pero a veces pensamos, ay no, es que esto está funcionando por mí. Si yo no estuviera, o si yo no participara ahí en ese lugar, no, quién sabe cómo les iría. ¿Verdad? Salmo 89, 3 dice, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia. Fíjense, esa fue una promesa de Dios basada en su fidelidad. Para siempre confirmaré tu descendencia.
Por esa razón el Señor preservó esa generación en el desierto, cuando salieron de Egipto, porque Él había hecho esa promesa. Y dice verso 9, Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Amén. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. ¿Para quién guarda el pacto? Para los que le aman y guardan sus mandamientos. Pongan mucha atención en estos dos principios. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Más adelante vamos a hablar de eso, cómo aún la fidelidad de Dios está condicionada, porque a veces no la entendemos en su balance y en su equilibrio. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un convenio entre dos personas. Y ese pacto era recíproco. Tenía de las dos partes que tenían que responder al pacto. ¿Cuál fue la promesa del pacto? Para siempre confirmaré tu descendencia. Esa fue la promesa de Dios. Para siempre confirmaré tu descendencia. Y Dios cumple lo que promete, porque es fiel y no se puede negar a sí mismo. ¿Y qué pedía Dios del pueblo? Esos dos puntos, que amaran a Dios y que guardaran sus mandamientos. Amén. Fíjense, es lo mismo para nosotros. Dios siempre está dispuesto para cumplir sus promesas, las promesas que Dios nos ha hecho. Pero la otra parte del pacto es amar a Dios, porque recuerdan el principio, Él nos amó a nosotros. ¿Y qué pide Dios de nosotros? Que lo amáramos a Él y que guardáramos sus mandamientos. ¿Sí? Entonces no podemos vivir con simulación. Decir, sí Señor te amo, pero yo vivo como yo quiero. Cuando estoy aquí, pues tengo una cara, todo el mundo me ve, pero cuando me voy, sí, o sea, acuérdense que Dios está en todo lugar. Nosotros nos vamos y el Señor se va con nosotros. Vamos a cualquier lugar y Él entra con nosotros. ¿Cierto? Para que no perdamos esa conciencia de que Dios no está limitado. Es omnipresente. Está en todo lugar. Ahora, su palabra es fiel, ¿verdad que sí? Si Dios es fiel, su palabra es fiel, porque está hablando precisamente de su carácter. Segunda de Timoteo 2:11, fíjense lo que dice. Y vamos a leerla varios versículos en la versión tradicional y en la versión luego Biblia para todos. Y dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Cuántos creen eso? O sea, si nosotros llegáramos a morir, ¿qué pasaría? También viviríamos con Él. San Pablo decía, sea que muramos o que vivamos, somos del Señor.
Para no estar espantados y asustados. ¿Y si me muero, a dónde me voy? Aunque has escuchado tantas veces los mismos principios. Pero aquí lo dice. Segunda de Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Amén. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Ay, no, espérame, es que esa teología a mí no me gusta. El sufrimiento. Me gusta todo, me gusta el gozo, me gusta el tiempo de paz, me gusta el tiempo de bonanza, pero no el del sufrimiento. ¿Pero qué dice aquí? Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Verdad? Entonces una persona que acepta el sufrimiento es una persona fiel. Es una persona fiel, porque no se ama a sí mismo, ama la voluntad de Dios. Ama lo que Él dice. Si le negáremos, también Él nos negará. Y también esto es fiel, ¿verdad? Si le negáramos, también Él nos negará. Imagínense qué tremendo que llegáramos. No, yo soy Martita Hernández. A ver, Gabriel, busquen en el libro. Petra. Y está buscando todo, ¿no? No, pues no, aquí no está Martita Hernández. ¿Cómo no? Acuérdate yo quién era, acuérdate qué hacía, acuérdate dónde servía. Sí, pero aquí no hay nada, todo está borrado, no te conozco. Si le negáremos, Él también nos negará. ¿Cuántos quisieran eso? ¿Verdad que no? Fíjese cómo dice la versión Biblia para todos. Segunda de Timoteo 2:11. Eso es cierto, si morimos por Él, también viviremos con Él. Qué hermoso, ¿no? Juan 14:6 dice, voy pues a preparar un lugar para vosotros, una casa, una morada para nosotros. Si así no fuera, Dios lo hubiera dicho. Pero Dios es fiel. O sea, Él es fiel. Él dijo eso y Él está preparando una morada para nosotros. Pero nosotros tenemos una parte en el pacto. Amarlo y guardar sus mandamientos. Dice el verso 12. Si seguimos constantes a pesar del sufrimiento, entonces reinaremos con Él. Fíjense lo que dice, si seguimos constantes a pesar del sufrimiento. Me gusta esta versión parafraseada. ¿Por qué? Porque ¿quién no sufre? ¿Verdad? Sufrimos de diferentes maneras y cada día tenemos nuevos retos. ¿A poco este tiempo de calor no es un reto? ¿Verdad que sí? Que te levantas y dices, ¿soy yo? Y que tienes que hidratarte para que tu cerebro funcione. Y bañarte con agua helada, no se le ocurra bañarse con agua caliente, porque por eso nos sentimos mal. Y lo aprende uno. Lo aprende uno. Si seguimos constantes a pesar del sufrimiento, entonces reinaremos con Él. Fíjese esa palabra, si seguimos constantes. Porque bien, en un momento yo quisiera claudicar, ¿verdad? Humanamente quisiéramos claudicar. Ay, no. Pues qué cómodo en esas vacaciones. No sé si ustedes se fijan que siempre cuando salimos un periodo vacacional les digo, acuérdense que no son vacaciones espirituales. ¿Por qué? Porque pueden venir los bomberos del infierno y enfriar tu corazón. Y puedes sentirte cómoda. Ay, qué padre, no me estoy levantando temprano, no me esfuerzo, no tengo que decir presente, no tengo que mandar una tarea.
¿verdad? Nos empezamos a sentir cómodas. Y decimos, ay, qué rico, mejor así. Pero si seguimos constantes a pesar del sufrimiento, entonces reinaremos con Él. ¿Cuántos quieren reinar con el Señor? Si decimos que no le conocemos, entonces Él también dirá, no te conozco. Fíjense cómo dice esa versión. Qué tremendo, ¿verdad? Como la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Que no se prepararon. Y entonces llegó el esposo. Y el atalaya estaba diciendo, ya llegó el esposo. ¿Están listas? Y las prudentes que se habían preparado se levantaron con sus vasijas, sus lámparas con aceite. Y las otras no tenían nada de aceite. Por favor, denos de su aceite. No, si ustedes quieren aceite, vayan y cómprenlo. Y mientras ellas iban a comprar, el esposo vino y no las encontró. Y después querían entrar. Señor, ¿quiénes son ustedes? No las conozco. Estaban despistadas. Dígale a su compañera, yo no. Yo no estoy despistada. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si dejáramos de ser fieles, Él seguirá siendo fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y voy a explicar un poquito de esto más adelante, porque a veces pensamos, yo puedo dejar de ser fiel y Él va a seguir siendo fiel. Sí, va a seguir siendo fiel, o sea, te va a dejar seguir viviendo, despertándote en la mañana, porque Dios hace llover sobre los buenos y los malos, y sobre los justos y sobre los injustos. Pero eso no significa que estemos bien. Pero Él seguirá siendo fiel. San Pablo les exhorta a que sean fieles a Dios, que cuiden su conducta, no entremetiéndose en discusiones. ¿Se fija? Ahora ya habla. Una persona fiel lo refleja a través de un comportamiento, a través de una conducta. No solamente de cumplir. Y dice 2 de Timoteo 2:14, sigue recordándoles como advertencia delante de Dios que no se metan en discusiones que no ayudan para nada. Dígale a su compañera, no te metas en discusiones que no ayudan para nada. Aquí dice, que solo destruyen a los que escuchan. Fíjense lo que hacen ese tipo de discusiones. Solo destruyen a los que escuchan. O sea, záfate de eso. Sé sabia, sé prudente, sé observadora, sé discreta. El que es fiel a Dios escucha el consejo y se aparta del mal. Segunda de Timoteo 2:15, San Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña el mensaje de la verdad sin hacerle ningún cambio. Así dice esta versión. ¿Sí? O sea, no es mutante, ¿verdad? En la otra versión dice que traza bien la palabra de verdad, que traza bien. Y eso significa que el que traza bien está siendo fiel a la palabra. Por eso es importante trazarla bien,
Por eso es importante lo que estamos haciendo, estudiando, conociendo a Dios, para no torcer la palabra. Y le hace esa exhortación y usa la palabra esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios, porque es ante Dios primeramente, como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña el mensaje de la verdad sin hacerle ningún cambio. Alguien fiel no le hace ningún cambio a la palabra que ya está escrita. Alguien fiel traza bien la palabra de verdad. O sea, no la saca del contexto, ¿verdad? Para que diga lo que quieren decir, sino lo que realmente dice. Es como cuando nos mandan un correo, ¿sí? Porque pues ya no podemos decir una carta, ya no se usa, como se usaba antes cuando nos mandaban cartas, ¿verdad? Y entonces cuando leíamos una carta, hay quienes que eran flojos para leer, leían hasta el último y luego se asustaban. ¡Ay, ve lo que dice! O empezaban a leer de en medio y lógicamente torcían el mensaje porque lo estaban tomando fuera de contexto. Es lo mismo aquí. Por eso le dice, esfuérzate, porque se necesita estudio, se necesita ocuparte, estudiar. ¿Qué dice arriba? ¿Qué dice abajo? ¿Qué dicen los contextos? Los paralelos, o sea, no estar inventando, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:16 dice, aléjate de los que hablan tonterías, porque esa manera de hablar solo resulta en que haya cada vez menos respeto hacia Dios. ¿Qué dice? Aléjate de los que hablan tonterías. Si tú tienes la palabra fiel, entonces tienes que tener un comportamiento fiel. ¿Sí? Y alejarte de los que hablan tonterías, porque si tú te sientes bien, como pez en el agua, con personas incluso que no son creyentes y están hablando tonterías y tú estás muy contenta participando, ¿no? Aléjate de los que hablan tonterías, porque eso afrenta a Dios en una falta de respeto. El que es fiel sabe escoger sus amistades y no se junta con necios que no tienen entendimiento. Y bueno, también observamos cómo muchos se alejan de la verdad, precisamente por eso, ¿verdad? Como no se traza la verdad, como dice la palabra de Dios, se alejan de la verdad muchos que prometieron predicar la verdad y ahora predican el fuego extraño, o sea, no lo que Dios dijo. Algunos varones prometieron ser fieles a sus esposas y las han abandonado. ¿Qué es eso? Infidelidad. Pero también hay mujeres que son infieles, abandonando al esposo porque no son fieles para obedecer la palabra de Dios y no supieron cómo pelear sus batallas. Hablando de Dios, si Dios fuera infiel, sería obrar en contra de su naturaleza, ¿verdad? Pero Dios es fiel.
Así es que Dios es fiel por naturaleza y no se puede negar a sí mismo. Pero nosotros debemos de aprender de la fidelidad de Dios. ¿Y cómo se debe de expresar? A través de la conducta. Porque si la fidelidad de Dios no la podemos nosotros expresar a través de una conducta, entonces ¿cómo podemos decir que somos fieles a Dios? Si nuestra conducta está torcida. Dios es fiel y como un vestido se viste de fidelidad. O sea, todo su actuar es conforme a su fidelidad. Isaías 11:3. Esa es una escritura profética y es una versión parafraseada. Dice Isaías 11:3. Se deleitará mostrando, hablando de Jesús, respeto al Señor. No juzgará según las apariencias, ni hará decisiones basado en rumores. El que es fiel no juzga según las apariencias. Porque dice Santiago, porque se hace juez de malos pensamientos. Se hace juez de malos pensamientos. Así es que, ¿cómo mostró su respeto a Dios? Por su comportamiento Jesús no juzgó según las apariencias. Ni hizo decisiones basado en rumores. El fiel no hace decisiones basados en rumores. Pero es que supe, es que vi, es que me dijeron que tu hijo, es que me dijeron que tu esposo, es que ¿cuántos matrimonios se han destruido por un rumor? Por una murmuración. Por eso dice, el fiel no hace decisiones basado en rumores. Seamos inteligentes y sabios. Estos principios no solamente los debemos de aplicar en el ministerio, sino en nuestro diario vivir, en nuestra casa. Se van a presentar situaciones en las cuales tenemos que ser fieles a Dios. ¿Sí? Y no participar de pecados ajenos. No participar de lo que otros están diciendo, y menos cuando son cosas muy delicadas. Isaías 11:4. Sino que hará justicia a los pobres y decidirá honestamente a favor de los indefensos del país. Qué bonito, ¿verdad? Sus órdenes serán como una vara de castigo para el violento y sus palabras harán que mueran los perversos. La justicia será su cinturón y la fidelidad el ceñidor de sus caderas. Porque fíjense, todos los atributos van entremezclados. La justicia, el amor, la misericordia, la fidelidad. La justicia será su cinturón y la fidelidad el ceñidor de sus caderas. Porque Dios es fiel para ejecutar su palabra, ¿sí? Y a los que son malos también. Así es que Jesús, ¿cómo mostró su fidelidad? Número 1, respetando al Padre. ¿Cómo mostramos nosotros la fidelidad a Dios? Respetándolo, respetando a Dios, respetando su verdad. No juzgando con ligereza. No tomando decisiones a base de un rumor. Número 3.
No toma decisiones a base de un rumor. Número 4, Él hace justicia a los pobres y decidirá honestamente a favor de los indefensos del país. Ahí, en su actuar, estamos viendo un Dios fiel, un Dios justo, un Dios recto. Su palabra será tan aguda que hará que mueran los perversos. Y eso está hablando proféticamente en el futuro. Hay quienes entienden mal la fidelidad de Dios. Dios es fiel, pero su fidelidad está condicionada. ¿Ya hemos entendido lo que es un pacto? Un pacto, como dijimos, es algo recíproco. Es un convenio entre dos personas. Dios hizo promesas a sus siervos que nunca cesaría su descendencia. Y debemos estar seguros de que Dios nos ama y que es fiel a sus promesas. Pero también Dios cumplirá su palabra con los que le obedecen. Sí, Dios cumplirá su palabra con aquellos que le obedecen. Sí, porque a veces decimos, Dios es fiel, pero no te estoy obedeciendo, Señor, ¿por qué no me estás bendiciendo? ¿Es lógico? ¿No? Hay que entender ese balance de la fidelidad. Dios puede hacer llover sobre buenos y malos y sigue siendo un Dios fiel. ¿Sí? Pero en relación a que si alguien desobedece a Dios y no guarda sus mandamientos, Dios no está obligado a ser fiel para cumplir lo que le dijo. David era un hombre conforme al corazón de Dios, sin embargo pecó y le falló a Dios. Pero también se arrepintió de sus pecados. Fíjense, qué diferente, hay que encontrar la diferencia en cuanto que alguien peca y se arrepiente. ¿Sí me explico? Entonces, si Dios hizo una promesa a David, Dios cumplió la palabra que hizo a David. Pero ¿qué sucedió con David? Como lo vamos a ver más adelante. Él se arrepintió. Eso no significa que no hubo consecuencias. ¿Se fija? No significa que no hubo consecuencias. Pero al ser un Dios perdonador, Dios sostiene a sus siervos y los levanta y los restaura. David fue confrontado por el profeta Natán. Por la fidelidad de Dios fue quebrantado y vinieron consecuencias. Y también murió su hijo. Porque él cometió pecados terribles. Como adulterio, como matar a Urías, el esposo de Betsabé, a la que había tomado por mujer. Y todavía había pasado un año y parecía que nadie se daba cuenta. Pero de pronto llegó el profeta Natán, que era en el Antiguo Testamento, los profetas eran la voz de Dios. Exactamente como Dios les dictaba, así hablaban. Así es que vinieron consecuencias, murió su hijo, pero Dios le plació darle descendencia a través de Salomón. Y Salomón fue un rey muy sabio con el cual Dios hizo pacto. Primera de Reyes 6:11.
Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, fíjense, también está condicionado, quiero que lo noten: si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre. ¿Se fijan cómo está condicionado? Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Pero si no hay arrepentimiento, mira qué pasa. Dios no está obligado a ser fiel con el infiel. Primera de Reyes 11:1. Estoy hablando del que él peca pero no se arrepiente. Aquí vemos la apostasía y dificultades de Salomón. Primera de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, después de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Verso 2. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón, pero note la palabra, con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Si hay una mujer que está sola, la Biblia dice que si se casa, sea en el Señor. Porque si se llega a un cananeo, a un eteo, por hablar así, ¿sabe qué? Lo va a llevar a adorar a otros dioses. Definitivamente. Ajá. Y luego también dice verso 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcot, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y fíjense qué dice el verso 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Verso 11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Fíjense ahí tomó en cuenta a David. Ahí entró otro de los atributos, la misericordia de Dios. La justicia. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y así, en su fidelidad, Dios cumplió su palabra con David. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Dios es fiel con el que se arrepiente.
¿verdad? ¿Entendemos el equilibrio? ¿Sí? Me interesa mucho esto. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que dice, si confesamos nuestros pecados. Salomón no confesó sus pecados. Si decimos que no hemos pecado, verso 10, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así es que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, si los reconocemos y los confesamos. Por eso, en el Salmo 51:1 vemos el ejemplo del rey David, cómo confesó sus pecados. Después de que pasó toda esa situación con Betsabé y le vinieron tantas consecuencias, y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Porque se cree, según la historia, que David fue concebido en un incesto. Por eso usa esta expresión. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, porque no sé si ustedes reparan cuando fueron a buscar para ungir a uno de los hijos de Isaí, David estaba con las ovejas. Y cuando vinieron a ungirlo, sacaron a todos los hijos de Isaí, pero menos a David. Eso significa que lo tenían relegado. Era un pastor de ovejas, pero ni siquiera lo tomaron en cuenta para estar entre todos los hijos. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, dice el verso 6, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, porque el pecado abate. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Dios es fiel aún con el pecador. Porque nosotros como humanos a veces caen de nuestra gracia personas que fallaron y no se les da otra oportunidad. Pero Dios no es así. ¿Que hay consecuencias? Sí las hay, definitivamente. Y él se veía cómo estaba viviendo todo ese dolor, toda esa sequedad, todo lo que estaba él padeciendo.
No fue fácil. Así es que Dios es fiel para que si alguno verdaderamente pecó, lo reconozca delante de Dios, aún lo reconozca delante del liderazgo y espere sanidad y restauración. Porque la disciplina no es para destruir, la disciplina es para restaurar. Amén. Lógicamente que vivió sus consecuencias. Todo lo que él vivió consecuencias de los pecados que cometió. Pero Dios fue fiel con él y con sus generaciones y con su descendencia, ¿verdad? Así es que dice él, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, ¿verdad? Le enseñaré tus caminos. O sea, Dios es recto, Dios es santo, Dios es verdad. Reconoce a Dios, arrepiéntete de tus pecados. Los pecadores se convertirán a ti. Qué bonito, ¿verdad? Él con esa experiencia que vivió, lo hizo un hombre para los demás, con una carga para los demás, para cumplir el propósito en Dios. Enseñaré a los transgresores tus caminos. O sea, los dirigiré, les hablaré de ti, los dirigiré hacia un buen puerto, ¿verdad? Hacia Dios. Ajá. ¿Y? ¿Es mejor la medida preventiva que la curativa? O sea, Dios es bueno, Dios es fiel. Y todas estas enseñanzas que están aquí escritas, todo lo que está en el Antiguo Testamento es para enseñarnos. Es para enseñarnos, ¿verdad? Y no decir, Dios es fiel, peco y me perdona. O sea, el reloj del péndulo. Peco y me perdona. No, eso es practicar el pecado. ¿Sí? Sino, sabemos que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es perdonador y que Dios conoce la intención del corazón. Dios juzga todas las cosas por la intención del corazón, definitivamente. Y Dios está dispuesto a restaurar si la persona se arrepiente. Ajá. No tenemos nosotros que estar diciendo a nadie quiénes son personas que se han deslizado, porque se han deslizado y en los ministerios. Pero se ha tratado, se ha disciplinado, se ha purificado. Y en el tiempo de Dios se restauran al ministerio. Porque Dios es fiel. Eso es lo que yo veo en la Biblia, ¿verdad? Dios es fiel. ¿Que vamos a tener consecuencias? Sí. Vamos a tener las consecuencias y las personas que entran en esas situaciones pues aguantan la vara. ¿Sí? De actitudes, de conceptos, es parte de la vida. Por eso les digo, medida preventiva y no curativa, ¿verdad? Es mejor guardarse para el Señor. Y bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, eres bueno, fiel, misericordioso. Y eres fiel, Señor, y nos has llamado a la comunión con tu Hijo Jesucristo. Y mi Señor, que podamos ser fieles a esa relación contigo, a esa comunión contigo, a esa observancia de tu palabra, mi Dios.
para que podamos conocerte, para que podamos comprenderte. Sí, mi Señor. Y si hay pecados que están ocultos, sabemos que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no permanece en nosotros. Por eso, mi Señor, te pido que seas tú hablando en el interno de nuestros corazones, alumbrando los lugares oscuros, para que la luz prorrumpa. Sí, mi Señor, para que haya claridad, para que haya plenitud, para que haya libertad. Sí, mi Señor, estamos agradecidas contigo por tu amor, por tu fidelidad, y estamos en ese entendimiento claro, que tú cumples tus promesas, Señor. Y mi Señor, no queremos violentar el pacto de amor hacia ti, de respeto y de obediencia a tu palabra. Y tú cumple, mi Señor, los propósitos que tú hablaste, aún de cada una de nosotras. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén.